¿Cuánto necesitas saber antes de creer? Esta es una tensión que escucho mucho entre las personas, no solamente las personas en la iglesia, pero también las personas fuera de la iglesia. Muchas veces escucho gente decir, necesito saber más de X antes de hacer X. ¿Han escuchado eso o no? Necesito saber más del bautismo antes de bautizarme. Necesito saber más de Jesús antes de entregarme. Necesito saber más de la Biblia antes de enseñarla. Necesito saber. Es una tensión que la mayoría de las personas tiene, lo cual quiere decir que muchas veces la fe de las personas está ligada a la cantidad de evidencia o a la cantidad de conocimiento que tienen sobre un asunto en particular. El otro día nuestro carro andaba fallando, el carro de mi esposa y el mío, el viejito que teníamos. Y ella me preguntó, me dijo, ¿qué crees que es el problema? Y le dije yo, creo que es la batería, pero lo voy a revisar. Y si no es la batería, va a ser el alternador. Y me quedó viendo con cara así de, ¿what? Le dije, el alternador es un aparatito, un motorcito que está en el motor, que cuando da vueltas produce electricidad, y la electricidad la envía a las bujías. Y me quedó viendo así, le dije, las bujías son unas cositas así que van adentro del motor, que hacen una chispita, y esa chispita la manda al interior del motor y hace combustión, y la combustión hace que los pistones suban uno y el otro, y eso hace que el motor comience. Y mi esposa todo el rato mirando, llevaba ya yo como 10 minutos explicando, ¿verdad? Mansplaining. Y me dijo, nomás quiero saber si puedo ir al Costco con el carro. Pues sí y no, ¿verdad? Realmente ella necesitaba muy poca información, muy poco conocimiento. No necesitaba que yo le explicara todo el funcionamiento del carro y del motor para saber si podía llegar de la A a la B. Solo necesitaba saber si el carro tenía suficiente jugo para llevarla a un lugar o a la tienda donde iba. Mis explicaciones realmente eran innecesarias porque ella solo necesitaba el conocimiento necesario para actuar. Ahora, en la mayoría de los casos, las personas actuamos de esta manera, y a veces hasta es correcto actuar de esta manera. Solo ocupamos la información suficiente para hacer una cosa, ¿no es cierto? Solamente dime cómo hacer esto y yo lo hago. No te preocupes por explicarme todo. Pero cuando se trata de la fe, cuando se trata de la vida cristiana, aquí vemos una tensión que ocurre una y otra vez. No sé suficiente. No entiendo suficiente. Todavía no he tomado tal clase. Todavía me falta aprender más. Cuando termine yo de hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Les pasa eso a ustedes o solamente me pasa a mí? Esta tensión es algo que el texto que vamos a leer hoy nos va a ayudar tal vez o nos puede ayudar a resolver. Porque el texto de esta mañana es ese pasaje que ya vimos anteriormente cuando las mujeres fueron a la tumba el día de la resurrección de Jesús y vieron a un ángel que les dijo, el Señor no está aquí, ha resucitado. Y el ángel no se puso a hacer mansplaining, no, angelsplaining, no se puso a darles una explicación de nada. Ellas ni siquiera pidieron más información. El texto nos dice que ellas salieron corriendo a dar la noticia. Ahora piensen en esto, porque ¿qué movió a las mujeres, sin mucha explicación, a salir corriendo a dar la noticia? Busquen conmigo Mateo capítulo 28. En Mexicali dirían capítulo 28. Los que son de allá de la frontera norte van a entender cuando les digo así. Mateo capítulo 28. Vamos a leer de los versículos 1 al 10, un pasaje ya conocido que hemos leído anteriormente. Cuando lo estemos leyendo, quiero que se hagan la misma pregunta que estábamos haciendo hace un momento. ¿Qué hizo que estas mujeres salieran corriendo y se pusieran tan rápido en acción? ¿Por qué no necesitaron más conocimiento en su fe para hacer lo que el ángel les estaba diciendo, pero inmediatamente se pusieron en acción? ¿Están conmigo en Mateo 28? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
De miedo, los guardias temblaron y se paralizaron, lo opuesto de las mujeres, quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no tengan miedo ustedes, porque yo sé que buscan al Jesús al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y denle las buenas noticias a los discípulos que están en Galilea. Entonces las mujeres llegan al sepulcro esa mañana y se encuentran con varias cosas increíbles que para la mayoría de nosotros requerirían una explicación mayor. ¿No es cierto? Llegan ahí y lo primero que ocurre es que van tratando de resolver el problema de cómo vamos a mover la piedra. ¿Cómo vamos a mover la piedra para preparar o seguir preparando el cuerpo de Jesús? Pero se encuentran con algo completamente distinto. Y hay un terremoto, hay un ángel sentado en una piedra, unos guardas aterrorizados que terminan primero paralizados y después corriendo. El problema de la piedra se resuelve porque el ángel la ha removido, pero surgen 20,000 preguntas en ese momento. ¿Cómo descendió el ángel? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué significa eso de que resucitó? ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Y un montón de otras preguntas que surgen que no se resuelven en ese momento. Y el ángel les dice únicamente: no tengan miedo. Vengan a ver el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús y luego vayan a decirle a los discípulos. Entonces, número uno, no les da todas las respuestas que ellas necesitaban en ese momento. Solamente les dice lo necesario y les pide que crean y las envía de regreso con los discípulos. Y aquí inmediatamente vemos una característica muy importante de la fe bíblica. No cualquier tipo de fe, pero la fe bíblica. Les dice: vayan y díganlo a los discípulos. ¿Y ellas qué hacen? Pues van. Porque la fe bíblica siempre se manifiesta en obediencia, en acción, en obras. La fe sin obras es muerta. Entonces la fe bíblica es una fe que siempre se manifiesta en obras. Vean lo que pasa inmediatamente después de que ellas actúan en obediencia. Dice el siguiente versículo que Jesús se les aparece en el camino para confirmar lo que ellas ya habían creído. Así es que la aparición de Jesús es el resultado de la obediencia de las mujeres y no al contrario. A veces decimos como Gedeón, ¿verdad? Señor, si mojas este lado del algodón, pues voy a tener confianza. A ver, ahora moja este lado. A ver, ahora mójale aquí. Y estamos esperando primero que haya evidencias para luego creer. Ellas creen, obedecen y el Señor Jesús les aparece. Muchas veces Dios actúa sin que nos demos cuenta, a veces sin que oremos, a veces sin que pensemos, pero la mayoría de las veces vemos a Dios aparecer en nuestras vidas cuando actuamos en obediencia a su palabra. Digan amén a eso. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Muchas veces Dios actúa en nuestra vida en el momento que empezamos a caminar en fe, porque la fe bíblica es una fe que actúa, es una fe que obedece. Entonces, ¿por qué las mujeres pudieron ponerse tan rápido en acción? ¿Por qué no necesitaron más explicaciones e inmediatamente obedecieron la voz del ángel? Por la resurrección. ¿Cierto o no es cierto? ¿Pero por qué la resurrección? Bueno, porque la naturaleza de la noticia produce el grado de obediencia y de acción en nosotros. ¿Sí? Mientras la noticia sea más grande, más rápido actuamos. Mientras más importante sea lo que nosotros creemos, más rápido se lo decimos a otra persona. Piensen en cualquier área de su vida donde ustedes creen algo que a lo mejor no es tan importante y no ven la necesidad de compartirlo con nadie. Ahora se pone de moda que los papás se guardan que están embarazados porque pues quieren darle la sorpresa a ellos, a sus papás y eso, pero antes, cuando las mujeres, las esposas estaban embarazadas, era un asunto de salir inmediatamente a decirle al mundo entero, ¿no? Que la mujer estaba embarazada y que iba a tener
De hecho, era una señal de que las cosas iban marchando bien en el matrimonio. Entonces, la naturaleza de la noticia corresponde con la obediencia de nuestra fe. Si la noticia es pequeña, pues nuestra acción no es tan grande. Si la noticia es grande, entonces nuestra acción es muy grande. La resurrección de Jesús, el hecho más importante de la historia y la doctrina más importante de la iglesia cristiana y donde descansa nuestra fe, la preeminencia pues y el poder de la resurrección hace que la fe de estas mujeres se ponga en acción. La pregunta para nosotros sería esta mañana si la resurrección de Jesucristo tiene el mismo impacto en nuestras vidas, si es una noticia tan grande para nosotros como lo fue para ellas, que hace que nuestra fe se ponga en acción. Aquí necesitamos hacer una distinción importante. La semana pasada dije que la resurrección de Jesús es única. La resurrección de Jesús no es como la resurrección de Lázaro, por ejemplo. No es como la resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de Jesús es el evento que abre la puerta a la vida y a la inmortalidad. Y aunque no podemos afirmar con el texto que las mujeres entendieron todo esto, lo que sí comprendieron es que quien había resucitado no era ni su hermano Lázaro o su compañero Lázaro, ni una niña por allá, ni el hijo de una viuda. Quien había resucitado, quien ellas creían que era la esperanza de Israel, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, que en un momento dijeron: el Hijo de Dios, el Mesías, está muerto y ahora está resucitado. Entonces, aunque no entienden todo lo que viene alrededor de eso, se dan cuenta que la resurrección de Jesús es diferente a la resurrección de otros. Porque leímos hace un momento en Lucas 24 que decían: nosotros creíamos que ese Jesús era la esperanza de Israel y la esperanza ahora está muerta. ¿Qué entienden las mujeres inmediatamente? Que esta resurrección es diferente. El que resucitó no es Lázaro, no es la hija de Jairo. El que resucitó es el Mesías príncipe. Algo cambia radicalmente, ¿no es cierto? Y entonces salen corriendo a decir la noticia. No vimos a nadie salir corriendo a decir que Lázaro resucitó. Se alegraron muchos y le hicieron una fiesta después, pero la gente no se fue al mundo diciendo que Lázaro había resucitado, ¿no es cierto? Entonces, cuando las mujeres reciben la noticia de que el Señor ha resucitado, algo se despierta en ellas. No quiero que pasen esto por alto, porque esto es verdaderamente importante. En un sentido, esta fe que ellas tienen ahora es una fe nueva. ¿Por qué? Porque ha sido avivada por la resurrección de Jesucristo, que no existió antes jamás. Este es el evento único de la historia de la humanidad. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó de entre los muertos. Es un evento único en la historia. Y en este momento la fe de ellas se va a activar por un poder que ellas no conocían antes. Bueno, que la humanidad no conocía antes. El Señor ha resucitado. El Señor ha vencido a la muerte. El Señor ha derrotado a nuestros enemigos. Cada persona que participa en el Evangelio, cada persona que participa y que cree en el Evangelio participa de esta nueva fe. Esta es una fe diferente. Todo el mundo o casi todo el mundo cree en Dios. Es menos del 1% de la población que no cree en Dios. Y entre ese menos del 1% hay unos que dicen que no saben y otros que de plano dicen: yo no quiero creer en Dios. Hay muy poquita gente en el mundo que no cree en Dios, pero ese no es el tipo de fe que ellas están teniendo en este momento. Este es un tipo de fe diferente, porque creer en el Evangelio no es solo creer en Dios, no es solo aceptar una doctrina. El apóstol San Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice algo interesante: y creyeres en tu corazón que ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué la resurrección otra vez? ¿Por qué Pablo dice si crees en tu corazón? A ver, ¿cuánta gente ustedes conocen que cree en su corazón que Dios existe? Miles y miles y miles de personas. Salgan a la calle y pregúntenle a alguien: oye, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Una versión de Dios o lo que sea, pero ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Pero Pablo no dice los que creen en Dios serán salvos. Dice: si crees en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos. Porque la resurrección hace que nuestra fe se accione de una manera distinta. No es solo una creencia de que Dios está por ahí,
Es la convicción de que Dios el Padre ha levantado a Jesucristo de entre los muertos y ha hecho que la creación nueva inicie en Él. Cuando crees en el Evangelio, estás aceptando que la vida eterna ha comenzado, que el reino de Dios ha comenzado a invadir el reino de las tinieblas, que Jesucristo es el Rey de todas las cosas y que un día Dios va a poner punto final a todo lo que está mal con nosotros y con el mundo. Esto es lo que las mujeres saben, aunque no en detalle, y tal vez no pueden explicarlo a nadie más, pero por eso ellas creen en ese momento que algo nuevo ha comenzado. El tamaño de la noticia determina la vida de nuestra fe. Si la resurrección es solamente algo que recordamos cada año en la iglesia, la fe que va a accionar a nosotros es muy mínima. Pero si la resurrección es el pináculo, es la cima, es el punto más alto de la fe cristiana, entonces viviremos bajo el poder de esa resurrección. Porque miren, dice el texto ahí que las mujeres, a pesar de que no lo entienden todo y que no se les explica con detalle, se van corriendo. Dice el siguiente versículo, dice, y ellas salieron corriendo. ¿Cómo corrieron? ¿Ya lo tienen ahí? Con temor y gran gozo, a decirle a los discípulos. Con temor y gran gozo. Qué mezcla, ¿no? ¿Alguna vez has estado con temor y con gozo a la vez? Yo cuando iba a tener mi primera hija, sí tenía mucho temor y también tenía mucho gozo. Temor de que voy a hacer, ya soy papá. ¿Cómo voy a hacerle ahora para criar una hija? ¿Cómo la voy a mantener? ¿Cómo voy a sacar adelante esa casa? Pero con mucho gozo también. Esta mezcla de temor y de gozo solo es posible cuando ves lo que hay delante de ti y ves también lo que hay detrás de ti que Dios ha hecho. Es una fe que el que no conoce a Cristo no la tiene. De hecho, la Biblia dice que el que no conoce a Cristo, esta fe en Dios le parece una locura. Le parece una ridiculez. Solo puede creer en lo que ve, en lo que prueba, en lo que puede sentir y definitivamente en lo que puede explicar. Esto se le llama ahí materialismo, ¿verdad? El materialismo no es creer solamente en lo que se puede probar, es creer en uno mismo. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo explicar. Pero ese tipo de fe en solamente las cosas que se ven es inadecuado para enfrentar la complejidad de la vida. Es inadecuado para enfrentar la complejidad de la vida. Ellas corren con temor y corren con gozo. Y eso solo es posible cuando ves lo que hay delante de ti, la prueba, pero cuando volteas atrás y ves lo que Dios ha hecho también. Es ver al gigante enfrente de ti, pero recordar que Dios te libró del oso y del león. Es ver a los ejércitos asirios en el valle, pero voltear a ver a las montañas y ver el ejército de Dios en las montañas. Es ser arrojado al horno de fuego, pero encontrarse en el horno de fuego con el Hijo de Dios. Es tener la esposa estéril como Abraham y esperar en la promesa del Hijo. Es vivir en Egipto pero orar por un libertador. Es dejar a Egipto temiendo al faraón pero sosteniéndose como viendo al invisible. Es esperar al Hijo pródigo todas las tardes. Es ir por la oveja perdida. Es confiar cuando no se puede confiar, porque la fe cristiana es una fe que mira de frente a la realidad pero también mira a todo lo que Dios ha hecho anteriormente. Lo que le hace falta a quien no ha creído no es más conocimiento, es pasar de muerte a vida. Lo que le hace falta a nuestra fe no es saber más de la Biblia, es ser avivados por el poder de la resurrección. Tú también has estado en ese lugar como las mujeres. Yo he estado ahí también. Te has encontrado con situaciones en las que creer a veces demanda más explicaciones. Te has encontrado en momentos cuando dices, si tan solo supiera un poquito más, si tan solo tuviera más entendimiento. Pero otra vez, lo que necesita nuestra fe no es más conocimiento, es el poder que operó en Cristo Jesús resucitándole de entre los muertos. Lo que necesitas es darte cuenta de lo que significa no solo para ti,
sino para el universo entero, para la creación entera, incluyendo los ángeles y los demonios y toda la humanidad, que Cristo ha resucitado. Porque es la naturaleza de la noticia lo que produce el grado de obediencia en nuestras vidas. Si la noticia es pequeña, nuestra fe es pequeña. Pero el apóstol San Pablo dice, Cristo resucitó de entre los muertos. Y por esa razón nosotros hemos resucitado también juntamente con Él. Ahora, ¿crees que hay áreas en tu vida donde estás buscando que haya más conocimiento, más explicación, más evidencias para poder obedecer a Dios? A lo mejor algunos de ustedes están aquí en la iglesia, han estado por tiempo y dicen, ahí voy, estoy entendiendo, pero cuando sepa más voy a entregar mi vida a Cristo. Hay gente que se aparta de Dios en algún momento en su vida o que nunca llegan a conocer a Dios porque no pueden conciliar ciertas tensiones en su vida. ¿Por qué si Dios es bueno hay maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios dice que me ama, mis padres murieron? ¿Por qué me pasan cosas malas cuando estoy tratando de ser una persona buena? Y a veces esas tensiones las queremos resolver con explicaciones y con evidencias y con más conocimiento. Y lo que el Señor pide de nosotros es que confiemos en Él. Cuando confiamos en Dios, muchas veces cambia la situación, pero muchas veces no cambia la situación. Lo que cambia es la perspectiva que tenemos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y también confiamos que un día el Señor va a cambiar todas las cosas. ¿Qué área de tu vida, en qué área de tu vida estás buscando que haya más evidencia, más explicaciones para creer en Dios, para confiar en Jesús, para entregar esas áreas? ¿Cómo el saber que Jesús ha vencido puede avivar tu fe para que actúes? ¿Cuál es el paso que tienes que dar hoy? ¿Cuál es el paso que tienes que dar hoy para que tu fe se mueva de la pasividad a la actividad? Seamos honestos con nosotros mismos. Y si nos damos una mirada hacia el interior, muchos de nosotros vamos a encontrar que nuestra fe está ahí, pero está dormida. ¿Sí o no? Está adormilada, está como pasiva, está como que se despierta de vez en cuando, pero luego se vuelve a dormir. Y el domingo nos sentimos muy lindos, muy a gustos, pero el lunes ya como que estamos un poquito apagados. ¿Qué necesitas hacer hoy para que tu fe se convierta en obediencia? Tal vez necesitas confiar un problema específico a Dios. ¿Alguien de aquí está batallando con un problema específico en su vida que no ha dejado completamente en las manos de Dios? Tal vez necesitas dejar una carga en las manos de Cristo que no has podido soltar. Alguien aquí tiene una carga en su corazón que todavía lleva por sí mismo y no la quiere poner o no la ha podido depositar en las manos de Dios. O tal vez te has resistido a perdonar. Tal vez te has resistido a sanar tu corazón y Dios te ha venido empujando a la sanidad y tú como que quieres entrar en el proceso, pero a la vez como que no quieres dejar ese dolor que está ahí. O tal vez algunos de nosotros necesitamos que nuestra fe sea completamente resucitada porque se murió. Porque en algún momento, dice el escritor de Hebreos, probamos de los deleites del Espíritu y nos gozamos en la presencia del Señor, pero algo pasó con nuestra fe y murió. No nuestra salvación, porque esa está asegurada en Cristo, pero nuestra fe activa murió. Y tal vez algunos de nosotros hoy necesitamos que nuestra fe sea resucitada, porque ha perdido la capacidad de creer, de confiar o incluso de amar. Y Dios nos está invitando hoy a reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Así como las mujeres corrieron esa mañana por la urgencia del mensaje, tú también puedes hacer algo esta semana para que tu fe pase de la pasividad a la actividad o del mero conocimiento a la obediencia a Dios. Te propongo algo sencillo para esta semana.
Algo que puede ayudarte, algo sencillo que puede ayudarte a que tu fe en Cristo empiece a crecer y a avivarse una vez más. Esta semana encuentra a alguien, es particularmente alguien que está desanimado, y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Ok, aquí está la diferencia entre decir lo que espero que Dios ha hecho, espero que Dios va a hacer en mi vida, porque cuando la fe a veces está apagada, realmente no sabemos lo que Dios va a hacer o no creemos que Dios va a hacer nada. Pero les pido ahora que levanten su mano, porque esta sí nos cuesta ser honestos. ¿Cuántos de ustedes han visto obrar a Dios antes en su vida? No hoy, pero antes. A ver, hermanos, ¿cuántos han visto a Dios hacer algo en su vida? Un milagro. ¿Quién ha visto un milagro en su vida? ¿Alguna vez? ¿Quién fue el doctor esperando malas noticias y recibió buenas noticias? ¿Quién nunca esperaba que sus hijos regresaran a casa y regresaron? ¿Quién no esperaba que las cosas salieran bien en el matrimonio y salieron bien y vieron a Dios actuar en tiempos pasados? Bien, entonces no vamos a hablar esta semana de lo que Dios va a hacer, porque todavía a lo mejor nuestra fe está apagadita. Pero ¿qué te parece si esta semana encuentras a alguien y le cuentas que el año pasado o la semana pasada o el mes pasado o hace 20 años Dios hizo algo por ti y nunca se te ha olvidado? Y esa acción nos va a ayudar a recordar el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Porque la resurrección no solamente sostiene nuestra fe, la resurrección la pone en acción. La resurrección no solamente sostiene nuestra fe, la resurrección la pone en acción.